Ella solo quería desaparecer. Él fue el único que la vio cuando todos le dieron la espalda. Lo que empezó como silencio se volvió tensión. Lo que parecía refugio se convirtió en deseo. Pero cuando los sentimientos profundos tocan heridas viejas, nada es sencillo, y su corazón aún no sabe si puede confiar. Todo lo que ella quería era huir. Todo lo que él quería era que se quedara. La Catedral de Sevilla nunca había lucido tan majestuosa como aquella mañana de abril. Los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales, creando un mosaico de colores que danzaba sobre las piedras milenarias. El aroma de las flores, rosas blancas, jazmines y azucenas, impregnaba el aire, mezclándose con el incienso que flotaba desde el altar mayor. Lía Navarro ajustó el velo una última vez frente al espejo del vestíbulo lateral. El vestido de encaje francés se ceñía a su figura delgada con una elegancia que robaba el aliento. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado durante meses, desde las perlas que adornaban su cabello castaño hasta los zapatos de satén que apenas se insinuaban bajo la falda vaporosa. «Estás radiante, mi amor», susurró su madre, María Carmen, mientras le colocaba los pendientes de diamantes que habían pertenecido a su abuela. «Tu padre estaría tan orgulloso». Lía sonrió, aunque sintió un nudo en la garganta. Hacía 5 años que su padre había muerto, y su ausencia se hacía más palpable en momentos como este. Pero Hugo había insistido en que la ceremonia fuera grandiosa, digna de la violinista más prometedora de Andalucía y del publicitario más exitoso de su generación. «Todo está perfecto», murmuró Lía observando su reflejo. «Hugo debe estar esperándome ya». A pocos metros de distancia, en los bancos principales de la catedral, Álvaro Ferrer ajustaba los puños de su traje gris oscuro. Su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. La postura erguida, la mirada serena, los modales impecables de quien había dedicado su vida al servicio de la justicia. A los 39 años, el juez de la Audiencia Nacional era conocido por su integridad inquebrantable y su vida privada celosamente guardada. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Su presencia en aquella ceremonia se debía únicamente a la amistad que mantenía con don Carlos Ramírez, padre del novio, desde los tiempos de universidad. Pero había otra razón, más profunda y silenciosa, que lo había llevado hasta allí. Un mes atrás, en el Teatro de la Maestranza, había presenciado el recital benéfico donde Lía interpretó el concierto para violín de Brahms. Desde su asiento en el palco, Álvaro había quedado hipnotizado. No era solo la técnica impecable o la pasión con que ejecutaba cada nota, era algo más sutil, más poderoso. La forma en que cerraba los ojos al tocar los pasajes más emotivos, la elegancia natural de sus movimientos, la intensidad que irradiaba desde el escenario. Al finalizar la función, había intentado acercarse para felicitarla, pero al llegar al vestíbulo del teatro, la vio entre los brazos de un hombre alto y rubio que la miraba con evidente adoración. Hugo Ramírez, el hombre que hoy se convertiría en su esposo. Álvaro se había alejado en silencio, guardando para sí la admiración que había despertado en él aquella mujer extraordinaria. Jamás intervendría en la felicidad ajena. Ahora, sentado en la tercera fila de la catedral, observaba las columnas góticas y se preguntaba por qué había aceptado la invitación. Tal vez era masoquismo, o tal vez simplemente necesitaba verla feliz para poder cerrar aquel capítulo de fascinación silenciosa. El órgano comenzó a sonar. Los acordes de la marcha nupcial llenaron cada rincón del templo, y todos los invitados se pusieron de pie. Álvaro sintió que su corazón se aceleraba involuntariamente. Las puertas principales se abrieron con solemnidad y apareció Lía del brazo de su tío paterno, quien haría las veces de padrino. El murmullo de admiración que recorrió la iglesia era inevitable. Era la novia más hermosa que muchos habían visto jamás. Sus pasos eran lentos, medidos, siguiendo el compás de la música. El velo flotaba detrás de ella como una nube etérea. Sus ojos, de un verde profundo,
brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo que la hacía aún más cautivadora. Álvaro la siguió con la mirada, incapaz de apartar los ojos. Había algo en su expresión que no lograba descifrar completamente. ¿Era felicidad plena? ¿O había una sombra de duda que apenas se insinuaba en el fondo de sus pupilas? Hugo esperaba en el altar con una sonrisa radiante, vestido con un smoking negro que realzaba su atractivo natural. Alto, de cabello rubio, perfectamente peinado y ojos azules, era el tipo de hombre que llamaba la atención donde quiera que fuese. Su carrera como publicitario había sido meteórica, y su carisma natural lo convertía en el centro de cualquier reunión social. Cuando Lía se acercó al altar, Hugo extendió la mano para recibirla. El gesto era perfecto, como todo en aquella ceremonia. Pero Álvaro notó algo que lo inquietó. Hugo miraba más hacia los invitados que hacia su futura esposa, como si fuera consciente de ser el protagonista de un espectáculo. El sacerdote comenzó la liturgia con voz solemne. Las palabras sagradas resonaban en las bóvedas centenarias, llenando el espacio de una solemnidad que debería haber sido reconfortante. Pero entonces, cuando el momento más sagrado estaba a punto de llegar, cuando las palabras «acepta usted» iban a ser pronunciadas, un grito desgarrador atravesó el silencio. «Hugo, dile que vas a ser padre. Ella merece saber con quién se está casando». El eco de esas palabras rebotó en cada columna, en cada arco, en cada corazón presente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tiempo se detuvo. En el pasillo lateral de la catedral apareció una mujer de unos 30 años, el cabello oscuro despeinado por la urgencia, las mejillas encendidas por la emoción y el vientre redondeado por un embarazo que no podía ocultar. Su vestido azul marino temblaba tanto como su voz, pero su determinación era inquebrantable. «Te llamé 1000 veces, Hugo», gritó, sin importarle los cientos de ojos que se clavaban en ella. «Pero tú elegiste esconderte como un cobarde». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como fuegos artificiales. Los periodistas de sociedad, que habían sido invitados para cubrir la boda del año, encontraron de repente una historia mucho más jugosa de la que habían esperado. Lía sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El ramo de rosas blancas resbaló de sus manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó como un disparo en el silencio mortal de la catedral. Hugo palideció hasta alcanzar el color de la cera de los cirios. Sus ojos azules, que minutos antes brillaban de felicidad, ahora se movían desesperadamente entre Lía y la mujer embarazada. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua, incapaz de articular palabra. Yo puedo explicarlo», balbuceó finalmente, con una voz que apenas se reconocía. «Carmen, por favor, este no es el momento». «¿Carmen?» La voz de Lía salió como un susurro ahogado. «¿La conoces?» Los invitados permanecían petrificados en sus asientos, como espectadores de una tragedia griega que se desarrollaba ante sus ojos. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos móviles, otros se limitaban a mirar boquiabiertos, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. En la tercera fila, Álvaro Ferrer se había puesto de pie instintivamente. Su mente de juez procesaba la situación con rapidez. Una mujer pública siendo humillada frente a cientos de personas, periodistas documentando cada segundo de su dolor, y una verdad que estaba a punto de destruir no solo una boda, sino una vida entera. Carmen, la mujer embarazada, se acercó más al altar. Sus pasos resonaban en el mármol como martillazos. «Llevo 5 meses esperando un hijo tuyo, Hugo», dijo, ahora con voz más controlada pero igual de firme. 5 meses en los que me has prometido que le dirías la verdad a ella, que cancelarías esta farsa. 5 meses. Lía repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. Pero si hace 5 meses tú estabas... La comprensión llegó como un rayo. Hace 5 meses Hugo había viajado a Barcelona por trabajo. 3 semanas completas en las que apenas se comunicaron, en las que él le decía que estaba demasiado ocupado con reuniones y presentaciones. «Estabas conmigo», terminó la frase con un hilo de voz. «Estabas conmigo cuando...» Hugo dio un paso hacia ella,
extendiendo las manos en un gesto desesperado. Lía, mi amor, esto no cambia lo que siento por ti. Fue un error, una locura. Tú eres la mujer de mi vida. Tú eres con quien quiero casarme. La bofetada resonó por toda la catedral. La mano de Lía había actuado por instinto, guiada por una furia que ni ella misma sabía que poseía. Hugo se llevó la mano a la mejilla enrojecida, con los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Un error? La voz de Lía ya no era un susurro, era puro fuego. Un hijo es un error. 5 meses de mentiras son un error. Se giró hacia Carmen, quien la miraba con una mezcla de culpabilidad y desafío. ¿Y tú? ¿Sabías que se iba a casar conmigo? Carmen bajó la mirada por primera vez. Sí, admitió. Pero él me decía que no te amaba realmente, que era solo una boda de conveniencia, por las apariencias. ¿Qué después de casarse conmigo? ¡Ah, basta!, gritó Lía. ¡Basta ya! El eco de su voz se perdió en las alturas de la catedral. Con manos temblorosas, se arrancó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Hugo. El diamante rodó por el mármol con un tintineo musical que sonó como una sentencia. Sin decir una palabra más, Lía se giró y echó a correr hacia la salida lateral. El velo se enganchó en uno de los bancos, pero ella siguió corriendo, dejando tras de sí un rastro de encaje desgarrado. Los periodistas la siguieron como una jauría, gritando preguntas, disparando flashes, convirtiendo su dolor en espectáculo. Lía tropezó con el vestido, se incorporó y siguió corriendo, las lágrimas empañando su visión. Fue entonces cuando una figura se interpuso entre ella y los periodistas. Álvaro Ferrer, con su imponente presencia y su autoridad natural, se plantó como un muro humano. «Señores de la prensa», dijo con voz firme y clara, «creo que ya tienen suficiente material para sus artículos. Les sugiero que respeten la privacidad de la señorita Navarro». «Juez Ferrer, ¿qué opina sobre...?» «No opino nada», cortó tajante, «y les recomiendo que se alejen inmediatamente». Había algo en su tono que no admitía réplica. Los periodistas retrocedieron unos pasos, aunque siguieron fotografiando desde la distancia. Álvaro se quitó la chaqueta de su traje y se acercó a Lía, quien estaba apoyada contra la pared lateral de la catedral, sollozando con el cuerpo entero. Con un gesto delicado, le puso la chaqueta sobre los hombros. «Señorita Navarro», dijo suavemente, «no sé lo que están diciendo ahí dentro, pero sé lo que he visto. He visto a una mujer traicionada delante de cientos de personas y nadie tuvo la decencia de protegerla. Eso me avergüenza como hombre y como ciudadano». Lía levantó la mirada. A través de las lágrimas, vio un rostro que irradiaba una calma que contrastaba brutalmente con el caos que acababa de vivir. Los ojos oscuros de Álvaro la miraban con una compasión que no había encontrado en ningún otro lugar. «Tengo una casa fuera del centro, en Carmona», continuó él. «Es discreta, segura y ningún periodista podrá alcanzarla allí. No necesita responder ahora. Solo sepa que la puerta está abierta, no por caridad, sino por justicia y por respeto». Lía lo miró con sorpresa. No esperaba tal generosidad de un desconocido. «Y si acepta», añadió Álvaro en voz más baja, «le prometo que nadie más le hablará como si fuera la culpable. Yo me encargo de eso». La lluvia comenzó a caer, primero como una llovizna fina, después con más intensidad. Álvaro abrió un paraguas negro y lo sostuvo sobre ambos, protegiéndola tanto de la lluvia como de las miradas curiosas. Lía no dijo nada, simplemente asintió con la cabeza, sintiéndose como una niña perdida que por fin había encontrado a alguien dispuesto a llevarla a casa. El trayecto hasta Carmona transcurrió en un silencio que no resultaba incómodo, sino necesario. Lía miraba por la ventanilla del Mercedes negro de Álvaro, viendo cómo la ciudad se alejaba y daba paso a campos de olivos y colinas onduladas. La lluvia había cesado, pero las nubes grises seguían cubriendo el cielo como un manto protector. La casa de Álvaro apareció al final de un camino serpenteante bordeado de cipreses. Era una mansión andaluza del siglo XVIII, de muros encalados y tejas rojas, rodeada de jardines que parecían sacados de un cuento. Una fuente de piedra presidía el patio central, y el aroma de los naranjos en flor flotaba en el aire vespertino. «Es hermosa», murmuró Lía, hablando por primera vez desde que habían salido de Sevilla.
Fue de mi familia durante generaciones, explicó Álvaro mientras detenía el coche. Mi abuelo la restauró completamente en los años 60. Cuando mis padres murieron, me quedé yo solo con ella. Descendieron del vehículo. Álvaro rodeó el coche para abrirle la puerta a Lía, quien seguía envuelta en su chaqueta. El vestido de novia, que horas antes había sido una obra de arte, ahora lucía arrugado y manchado. El velo había desaparecido por completo en la huida de la catedral. «Dolores», llamó Álvaro al entrar. «Por favor, prepare la habitación azul para la señorita Navarro». Una mujer de unos 60 años, de cabello canoso recogido en un moño y delantal inmaculado, apareció desde la cocina. Sus ojos se llenaron de compasión al ver el estado de Lía. «Por supuesto, señor Álvaro. ¿Necesita algo más la señorita?» «Algo de ropa cómoda, si es posible», respondió él, «y tal vez un té caliente». Dolores asintió y se acercó a Lía con la delicadeza de una madre. «Venga conmigo, querida. La ayudaré a acomodarse». Lía siguió a la mujer por una escalinata de mármol que conducía al segundo piso. La habitación azul justificaba su nombre. Las paredes estaban decoradas con azulejos de Talavera en tonos cobalto y blanco, y las ventanas daban a un balcón que se asomaba a los jardines. «El señor Álvaro es un buen hombre», dijo Dolores mientras preparaba la cama. «No hace esto por cualquiera. Debe haber visto algo especial en usted». Lía se sentó en el borde de la cama, aún en estado de shock. «No entiendo por qué me ayuda. Ni siquiera me conoce». «A veces los desconocidos son los únicos que pueden salvarnos», replicó Dolores con sabiduría. «Los que nos conocen están demasiado involucrados en nuestras historias. Los extraños pueden ver con claridad». Media hora después, Lía había cambiado el vestido de novia por un pantalón de lino blanco y una blusa azul que Dolores había encontrado en el armario. La ropa le quedaba perfecta, como si hubiera sido elegida especialmente para ella. Bajó al salón principal, donde Álvaro la esperaba junto a la chimenea encendida. Se había quitado la corbata y desabrochado los primeros botones de la camisa. En sus manos sostenía una taza de té humeante. «Se ve mejor», observó él, ofreciéndole la taza. «El azul le favorece». Lía aceptó el té y se sentó en el sofá frente a él. Durante varios minutos solo se escuchó el crepitar de los leños en la chimenea. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente Lía. Podría haberse ido de la catedral como todos los demás, fingir que no vio nada. Álvaro reflexionó antes de responder. «Hace un mes fui a su recital en el Teatro de la Maestranza. La escuché tocar el concierto de Brahms». Lía levantó la mirada, sorprendida. «No sabía que había estado allí. Quise acercarme después del concierto para felicitarla, pero la vi con Hugo. Se veían felices. Me alejé. ¿Y hoy? Hoy vi cómo la trataron, cómo la expusieron, cómo permitieron que su dolor se convirtiera en espectáculo. Sus ojos se endurecieron. En mi trabajo he visto muchas injusticias, pero pocas tan crueles como la que presencié esta mañana». Lía sintió que las lágrimas volvían a agolparse en sus ojos. «5 meses», susurró. «Durante 5 meses me estuvo mintiendo, planeando una boda conmigo mientras esperaba un hijo con otra mujer». «Lo siento», dijo Álvaro simplemente. «No sé qué voy a hacer ahora. Los periodistas, mi trabajo, mi familia. Todo el mundo va a hablar de esto. El escándalo pasará», aseguró él. «Siempre pasa, pero usted no tiene que enfrentarlo sola». Lía lo miró con intensidad por primera vez desde que habían llegado. «¿Por qué es tan amable conmigo?». Álvaro guardó silencio unos instantes. Cuando habló, su voz sonó más grave de lo habitual. «Porque cuando la escuché tocar aquella noche, algo cambió en mí. Y porque creo que todas las personas merecen un lugar donde sanar». Las llamas de la chimenea crearon sombras danzantes en las paredes. Lía sintió por primera vez en horas que podía respirar sin que le doliera el pecho. «¿Puedo quedarme unos días?», preguntó en voz baja. «Puede quedarse todo el tiempo que necesite». Esa noche Lía no durmió. Se quedó en el balcón de su habitación, mirando las estrellas que habían aparecido después de la lluvia. En algún lugar de la casa, escuchó el sonido tenue de un piano. Una melodía melancólica y hermosa que parecía estar hecha para consolar corazones rotos. Sin saber por qué,
Esa música la tranquilizó más que cualquier palabra. Los primeros días en la casa de Álvaro transcurrieron como en una burbuja de tiempo suspendido. Lía despertaba tarde, desayunaba en el jardín que daba al este y pasaba las horas caminando entre los naranjos o sentada junto a la fuente del patio central, perdida en pensamientos que aún no lograba ordenar. Álvaro respetaba su necesidad de silencio con una delicadeza que la sorprendía. Salía temprano hacia Sevilla para atender sus responsabilidades en el juzgado, pero siempre regresaba a media tarde. Nunca la presionaba para hablar, nunca la hacía sentir como una intrusa en su espacio. Su presencia era discreta pero constante, como una melodía de fondo que la consolaba sin que ella se diera cuenta completamente. El miércoles por la mañana, Lía encontró algo que la hizo detener su paso. En la mesa de la terraza, junto a su taza de café habitual, había un estuche de violín. No era el suyo. Ese había quedado en su apartamento y la sola idea de volver a buscarlo la llenaba de ansiedad, sino uno nuevo, de madera clara y herrajes dorados que brillaban bajo el sol matutino. Con manos temblorosas abrió el estuche. El violín era exquisito, claramente fabricado por un luthier de maestría excepcional. En el interior de la tapa había una pequeña nota escrita con la caligrafía elegante de Álvaro. La música no debe morir por culpa de los hombres que no la merecen. Lía tomó el instrumento entre sus manos. Durante días había sentido un vacío terrible en el pecho, como si le hubieran arrancado una parte esencial de su ser. Ahora, con el violín en posición, sintió que algo comenzaba a sanar. Las primeras notas que brotaron fueron titubeantes, oxidadas por el dolor y el desuso. Pero poco a poco, sus dedos encontraron la memoria muscular que nunca las había abandonado. Tocó una pieza de Bach, simple y pura, que se elevó por el aire matutino como una oración. No se dio cuenta de que Álvaro había regresado temprano hasta que vio su silueta recortada en la puerta que daba al jardín. Estaba inmóvil, escuchando, con una expresión en el rostro que ella no logró descifrar completamente. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió de una manera que hizo que algo se removiera en el estómago de Lía. «No sabía que tocaba piano», comentó ella esa noche durante la cena. «Solo cuando no quiero pensar», respondió él, sirviendo vino en su copa. «¿Y usted? ¿Cuándo empezó con el violín?» «A los 5 años. Mi padre decía que mis berrinches sonaban musicales, así que pensó que era mejor canalizarlos hacia algo productivo». Álvaro rió. Era la primera vez que Lía lo escuchaba reír realmente, no solo con cortesía, y el sonido la sorprendió por su calidez. «¿Le funcionó?» «Depende de a quién le preguntes», respondió ella, y por primera vez en días sintió que quería sonreír. «Mi madre siempre decía que simplemente cambié berrinches por interpretaciones dramáticas». Cenaron en un silencio cómodo, acompañados por el sonido de los grillos y el murmullo lejano de la fuente. Álvaro le contó historias de la casa, de su abuelo que había sido diplomático y coleccionaba instrumentos de todo el mundo, de su abuela que organizaba tertulias musicales que duraban hasta el amanecer. «Esta casa está llena de música», dijo él. Había olvidado lo mucho que la extrañaba. Cuando Lía subía a su habitación, se detuvo en el primer escalón. «Álvaro», lo llamó suavemente. Él se giró desde el salón. «Gracias, por todo». «No me las dé», respondió él. «Esto es tan beneficioso para mí como para usted». Esa noche, Lía volvió a escuchar el piano, pero esta vez, en lugar de quedarse en su habitación, siguió el sonido. Bajó las escaleras descalza y se acercó al salón de música, donde Álvaro tocaba una melodía que no reconoció, pero que le llegó directamente al alma. Él la vio en el umbral, pero no se detuvo. Lía entró silenciosamente y se sentó en la banqueta del piano, a su lado. Cuando la pieza terminó, tomó su violín y comenzó a improvisar una melodía que complementaba la armonía que él había estado tocando. Álvaro la siguió con el piano, creando un dueto espontáneo que parecía surgir de algún lugar profundo donde las palabras no eran necesarias. No se miraron mientras tocaban. No hacía falta. La música era su conversación, más honesta y reveladora que cualquier intercambio de palabras. Cuando terminaron, el silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de algo nuevo y peligroso
que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Toca de manera diferente a como lo hacía en el teatro, observó Álvaro. Ahí tocaba para el público, respondió Lía. Esto es diferente. ¿Mejor? Lía lo miró. En la penumbra del salón, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas, parecían dos almas suspendidas en el tiempo. Más real, susurró. Álvaro asintió, comprendiendo exactamente lo que ella quería decir. Se levantó del piano y caminó hacia la ventana, poniendo distancia entre ellos de una manera que no pasó desapercibida para Lía. «Debería descansar», dijo él sin volverse. «Mañana es otro día». Lía sabía que tenía razón, pero algo en ella no quería que ese momento terminara. Sin embargo, recogió su violín y se dirigió hacia la puerta. «Álvaro», dijo antes de salir. «Sí, esta noche no he pensado en Hugo ni una sola vez». Cuando se fue, Álvaro siguió de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, preguntándose qué significaba exactamente lo que había sucedido entre ellos y por qué la perspectiva de que Lía sanara por completo y eventualmente se marchara le producía una sensación de vacío que no había esperado. Una semana después del desastre en la catedral, Lía comenzó a despertar de la neblina del shock. No fue un proceso súbito, sino gradual, como cuando el sol emerge lentamente entre las nubes después de una tormenta. Los primeros síntomas fueron pequeños. Notó el sabor del café por las mañanas, comenzó a prestar atención a los colores del jardín, sintió curiosidad por los libros que llenaban la biblioteca de Álvaro. Pero el verdadero despertar llegó un viernes por la tarde, cuando Álvaro regresó del juzgado más temprano de lo habitual. Lía estaba en el jardín, practicando escalas con su nuevo violín, cuando lo vio acercarse con paso decidido, pero algo tenso en la expresión. «¿Ocurre algo?», preguntó ella, bajando el instrumento. Álvaro se detuvo frente a ella, debatiéndose visiblemente sobre si hablar o no. «Hay algo que debes saber», dijo finalmente. «Hugo ha estado llamando al juzgado. Quiere mi dirección». Lía sintió que se le contraía el estómago. «¿Se la ha dado?». «Por supuesto que no. Pero insiste en que necesita hablar con usted. Dice que puede explicarlo todo». La furia que Lía creyó haber superado volvió a encenderse como una hoguera. ¿Explicar qué? ¿Que me engañó durante meses? ¿Que iba a casarse conmigo sabiendo que esperaba un hijo con otra mujer? Álvaro se acercó un paso más, y Lía notó por primera vez lo cerca que estaban. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, el gris plateado que salpicaba sus sienes. «No tiene que verlo si no quiere», dijo él con firmeza, «pero pensé que debía saberlo». «No quiero verlo», respondió Lía sin dudar. «No ahora. Tal vez nunca». Álvaro asintió, pero algo en su expresión le dijo a Lía que había más. «¿Qué más?», preguntó ella. «También han estado llamando periodistas. Algunos han averiguado que está aquí». Lía cerró los ojos, sintiéndose repentinamente cansada. «Supongo que tendré que enfrentar todo esto eventualmente». «No tiene por qué ser ahora», dijo Álvaro. «Esta casa es su refugio por el tiempo que lo necesite». Cuando Lía abrió los ojos, se encontró con la mirada intensa de Álvaro. Había algo en la manera en que la miraba que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba en ese momento. «¿Por qué es tan bueno conmigo?», susurró. Álvaro tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó más grave de lo usual. «Porque cuando la veo, no veo a una mujer rota. Veo a alguien extraordinariamente fuerte que está atravesando un momento terrible. Y porque…» se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo que no debía. «¿Por qué qué?». «Porque hace mucho tiempo que esta casa no se siente como un hogar, y desde que está usted aquí ha vuelto a tener vida». El aire entre ellos se cargó de una electricidad que ninguno de los dos había previsto. Lía sintió que su corazón se aceleraba, no por angustia esta vez, sino por algo completamente diferente. Algo que la asustaba y la emocionaba a la vez. «Álvaro», él dio un paso atrás rompiendo el hechizo. «Debería preparar la cena», dijo claramente luchando por recuperar su compostura habitual. «Dolores se fue temprano hoy. Esa noche cenaron en un silencio diferente. No era el silencio cómodo de los días anteriores, sino uno cargado de tensión, de palabras no dichas,
de miradas que duraban un segundo demasiado. Lía se sorprendió observando los movimientos de Álvaro con una atención que no había prestado antes. La manera precisa en que cortaba el pan, cómo sus manos largas y elegantes manejaban la copa de vino, la forma en que su cabello se curvaba ligeramente sobre su frente. «¿En qué piensa?», preguntó él notando su escrutinio. «En lo extraño que es esto», respondió ella honestamente. «Hace una semana mi vida se desmoronó por completo. Debería estar devastada, incapaz de funcionar. Y sin embargo... ¿Sin embargo? Sin embargo, esta noche me siento más yo misma de lo que me he sentido en meses». Álvaro dejó su tenedor en el plato y la miró directamente. «¿Y eso la asusta?». Lía reflexionó sobre la pregunta. «Me asusta que no me asuste», admitió. «Me asusta lo fácil que ha sido esto, estar aquí, con usted». «Tal vez no debería asustarse», dijo él suavemente. «Tal vez debería confiar en lo que siente». «¿Y qué siente usted?». La pregunta salió antes de que Lía pudiera detenerla. Álvaro se quedó inmóvil, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. «Siento que estoy caminando en territorio desconocido», respondió finalmente, «y que no me importa perderme si es con usted». El reconocimiento mutuo de lo que estaba sucediendo entre ellos flotó en el aire como una confesión silenciosa. Ninguno de los dos se movió para tocarlo, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Cuando Lía subió a su habitación esa noche, no escuchó el piano. En cambio, se quedó despierta durante horas, preguntándose si era posible que el corazón pudiera sanar y abrirse al mismo tiempo, y si lo que sentía por Álvaro era gratitud, fascinación o algo mucho más peligroso y maravilloso. El sábado amaneció con nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte como un presagio. Lía despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de expectación y nerviosismo que no lograba explicar. Durante el desayuno, notó que Álvaro también parecía inquieto, mirando frecuentemente hacia las ventanas, como si esperara algo. «Va a llover fuerte», comentó él, sirviendo café en ambas tazas. «Las tormentas de primavera aquí son intensas». «¿Le molestan?», preguntó Lía notando cierta tensión en su voz. «Al contrario, las encuentro liberadoras». La primera gota cayó justo después del mediodía. En cuestión de minutos, el cielo se abrió en una cortina de agua que golpeaba los cristales con furia. Los truenos retumbaban sobre las colinas y los relámpagos iluminaban el jardín en destellos dramáticos. Lía estaba en la biblioteca, hojeando un libro de poemas de Lorca, cuando las luces parpadearon y finalmente se apagaron. La casa quedó sumida en una penumbra gris, rota solo por los flashes de los rayos. «Lía», escuchó la voz de Álvaro desde el pasillo. «¿Está bien?». «Estoy aquí», respondió ella. Álvaro apareció en la puerta de la biblioteca con una linterna en la mano. Su cabello estaba ligeramente despeinado y había algo en su expresión que Lía no había visto antes, una especie de intensidad que la hizo sentir como si estuviera viendo al verdadero hombre detrás de la máscara de compostura judicial. «El generador se activará en unos minutos», explicó él, acercándose. «Pero, hasta entonces...». Un trueno particularmente fuerte hizo que Lía diera un respingo involuntario. Sin pensarlo, Álvaro extendió su mano libre hacia ella. «Venga conmigo», dijo. «Hay un lugar en la casa donde la tormenta se ve mejor». Lía tomó su mano. El contacto fue como una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con los rayos que caían afuera. Los dedos de Álvaro eran cálidos y firmes, y cuando la ayudó a levantarse, permanecieron unidos un momento más del necesario. La guió por un pasillo que ella no había explorado antes, hasta una escalera de caracol que conducía a lo que parecía ser una torre. Al final de los escalones había una habitación circular con ventanas en todas las direcciones. Un observatorio casero desde donde se podía ver todo el valle. «Es magnífico», murmuró Lía, soltando la mano de Álvaro para acercarse a las ventanas. La tormenta se extendía ante ellos como una sinfonía de luz y sonido. Los relámpagos iluminaban las nubes desde adentro, creando un espectáculo que era al mismo tiempo aterrador y hermoso. «Mi abuelo construyó esto para observar las estrellas», explicó Álvaro, colocándose detrás de ella.
Pero yo siempre he preferido las tormentas. Lía se giró para mirarlo. En la luz intermitente de los rayos, el rostro de Álvaro se veía diferente, más joven y al mismo tiempo más vulnerable. ¿Por qué? Porque son honestas, respondió él. No pretenden ser nada más que lo que son. Fuerza pura, sin disfraces. Otro relámpago iluminó la habitación, y en ese instante Lía vio algo en los ojos de Álvaro que la hizo contener la respiración. Era deseo, sí, pero era más que eso. Era una necesidad tan intensa que parecía física. «Álvaro», susurró. Él se acercó un paso y luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que Lía podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «No debería estar sintiendo esto», dijo él, su voz apenas audible por encima del viento. «Es demasiado pronto para usted, demasiado complicado». «¿Y qué es lo que siente?», preguntó Lía, aunque ya conocía la respuesta en su propio corazón palpitante. En lugar de responder con palabras, Álvaro levantó su mano y acarició su mejilla con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia de la tormenta afuera. Su pulgar trazó la línea de su pómulo y Lía cerró los ojos, inclinándose instintivamente hacia su toque. «Siento que estoy perdiendo el control», murmuró él. «Y eso me aterroriza». Lía abrió los ojos y lo miró fijamente. «A mí también me aterroriza», admitió, «pero no quiero que pare». Fue entonces cuando un rayo particularmente brillante iluminó toda la habitación, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. En ese momento de luz cegadora, algo se rompió entre ellos. Álvaro inclinó su cabeza hacia la de ella, y sus labios se encontraron en un beso que tenía la misma intensidad que la tormenta que rugía afuera. No fue un beso suave o tentativo. Fue urgente, desesperado, como si ambos hubieran estado conteniendo algo que ya no podían reprimir. Las manos de Lía se aferraron a la camisa de él, mientras las de Álvaro se enredaron en su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Lía podía sentir su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. «Esto va a complicar todo», dijo Álvaro, apoyando su frente contra la de ella. «Ya estaba complicado», respondió Lía. «Desde el momento en que me trajo aquí». Otro relámpago los bañó en luz plateada, y en ese instante Lía supo que no había vuelta atrás. Lo que fuera que había nacido entre ellos era demasiado poderoso para ignorarlo, demasiado real para negarlo. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. Álvaro la miró como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. «Ahora dejamos que la tormenta pase», dijo, «y vemos qué queda después». Afuera, los truenos siguieron retumbando, pero para Lía y Álvaro, el verdadero clima había cambiado para siempre en esa pequeña habitación circular, donde dos almas se habían encontrado en medio del caos y habían decidido, contra toda lógica, confiar en lo que sentían. Los días que siguieron al beso en la torre transcurrieron en una tensión exquisita. Lía y Álvaro se movían por la casa como dos imanes que se atraían y se repelían alternativamente, conscientes cada segundo de la presencia del otro, pero sin atreverse a repetir lo que había sucedido durante la tormenta. Era una danza silenciosa, hecha de miradas que duraban demasiado, de rozos accidentales que enviaban descargas eléctricas por sus cuerpos, de conversaciones que comenzaban triviales y terminaban cargadas de dobles sentidos. Álvaro se quedaba más tiempo en casa, cancelando compromisos sociales que antes consideraba importantes. Lía se descubría esperando ansiosamente el sonido de su coche en el sendero de grava. El martes por la noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Álvaro mencionó casualmente que al día siguiente tendría que viajar a Madrid para una conferencia judicial. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Lía, tratando de que su voz sonara indiferente. «3 días», respondió él estudiando su reacción. «¿Estará bien sola?». «Por supuesto», mintió ella. «Dolores está aquí, y tengo mi música». Pero esa noche, cuando Álvaro se marchó hacia su habitación después de su ritual en el piano, Lía se sintió invadida por una sensación de vacío que la asustó por su intensidad. Se había acostumbrado a su presencia de una manera que no había anticipado, y la perspectiva de 3 días sin él la llenaba de una ansiedad que no tenía nada que ver con el miedo a estar sola.
A las 2 de la madrugada, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca con la esperanza de que un libro la ayudara a calmar su mente inquieta. Pero cuando llegó al pasillo, vio luz bajo la puerta del estudio de Álvaro. Dudó por un momento, luego llamó suavemente. «¡Adelante!». Escuchó su voz desde el interior. Álvaro estaba sentado detrás de su escritorio, rodeado de documentos legales, pero cuando la vio aparecer en la puerta con un camisón de seda que Dolores había encontrado para ella, su concentración se evaporó instantáneamente. «No podía dormir», explicó Lía. «Vi su luz». «Yo tampoco puedo dormir», admitió él apartando los papeles. «Estaba pensando en el viaje de mañana». «¿Tiene que ir?». La pregunta salió con más urgencia de la que Lía había pretendido. Álvaro se levantó lentamente de su silla y se acercó a ella. «¿Me está pidiendo que me quede?». Lía sintió que se ruborizaba, pero mantuvo su mirada firme. «Sí», susurró. «Se lo estoy pidiendo». Álvaro se detuvo frente a ella, tan cerca que Lía podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. «Si me quedo», dijo él en voz baja, «no va a ser solo para trabajar desde casa». «Lo sé. Si cruzo esta línea, Lía, no habrá vuelta atrás. No para mí. Tampoco para mí». Fue ella quien cerró la distancia final entre ellos. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso que era pura determinación. Álvaro respondió inmediatamente, sus brazos rodeándola como si hubiera estado esperando ese momento durante siglos. Esta vez, cuando se separaron, no hubo dudas ni disculpas. Álvaro tomó su rostro entre sus manos y la miró como si quisiera memorizar cada detalle. «¿Está segura?», murmuró. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». La levantó en brazos como si no pesara nada, y Lía se aferró a su cuello mientras él la llevaba escaleras arriba. Cada paso resonaba en el silencio de la casa como una promesa. Cada latido de su corazón era una declaración. En su habitación, Álvaro la depositó suavemente junto a la cama. La luz de la luna que entraba por las ventanas los bañaba en tonos plateados, creando un mundo íntimo donde solo existían ellos dos. «Eres preciosa», murmuró él, acariciando su cabello. «Desde esa primera noche en el teatro, no he podido sacarte de mi mente». «No quiero que lo hagas», respondió Lía, comenzando a desabrochar los botones de su camisa con dedos temblorosos. Lo que siguió fue una sinfonía de susurros y caricias, de descubrimientos mutuos que trascendían lo físico. Álvaro la adoraba con una reverencia que la hacía sentir como una diosa, mientras Lía se entregaba con una pasión que no sabía que poseía. No fue solo deseo, fue reconocimiento. Como si dos piezas de un rompecabezas que habían estado perdidas durante años, finalmente hubieran encontrado su lugar. Cada beso era una conversación, cada caricia una promesa, cada suspiro una declaración de algo que aún no se atrevían a nombrar con palabras. Cuando finalmente se quedaron quietos, entrelazados en la penumbra, Lía sintió que algo fundamental había cambiado en su universo. No era la misma mujer que había huido del altar 2 semanas atrás. Esa mujer había muerto en los brazos de Álvaro, y en su lugar había nacido alguien completamente nueva. «¿En qué piensas?», preguntó Álvaro, trazando círculos perezosos en su espalda desnuda. «En que debería sentirme culpable», respondió Lía honestamente. «Debería estar pensando en Hugo, en lo que esto significa, en lo rápido que ha pasado todo. Y no siento nada de eso. Solo siento paz». Álvaro la estrechó más fuerte contra él. «Yo siento como si hubiera estado esperándote toda mi vida sin saberlo». Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando en susurros, tocándose como si quisieran confirmar que el otro era real, durmiendo en intervalos cortos, solo para despertar y encontrarse de nuevo. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, Lía supo que no había vuelta atrás. Lo que fuera que había comenzado esa noche en los brazos de Álvaro, había echado raíces tan profundas en su corazón que arrancarlas sería imposible. Y por primera vez desde que podía recordar, eso no la asustaba. La llenaba de una esperanza tan brillante como el amanecer que se alzaba sobre las colinas de Carmona. La semana que siguió a esa noche transformadora fue como vivir en un mundo paralelo donde solo existían ellos dos. Álvaro canceló el viaje a Madrid,
alegando una emergencia familiar que técnicamente no era mentira. Lía se había convertido en la emergencia más hermosa de su vida ordenada. Vivían como si hubieran encontrado un secreto que el resto del mundo desconocía. Desayunaban en la cama, con Lía usando las camisas de Álvaro como vestidos improvisados. Él trabajaba desde casa por las mañanas, mientras ella practicaba violín en el jardín, pero ninguno podía concentrarse completamente sabiendo que el otro estaba cerca. Por las tardes, exploraban la casa como adolescentes, descubriendo rincones que cobraban nueva vida con su presencia compartida. Hacían el amor en la biblioteca entre estantes de libros centenarios, se bañaban juntos en la enorme bañera de mármol del baño principal, cocinaban cenas elaboradas que terminaban abandonadas cuando no podían resistir tocarse una vez más. «Esto no es real», murmuró Lía una tarde mientras yacían desnudos en una manta bajo los naranjos del jardín. «Es demasiado perfecto para ser real». «¿Qué tiene de irreal?», preguntó Álvaro besando su hombro. «Estás aquí, yo estoy aquí. Lo que siento por ti es lo más real que he experimentado jamás. Es que hace 3 semanas iba a casarme con otro hombre, y ahora estás donde debes estar», la interrumpió él suavemente. «No puedes vivir comparando esto con lo que pasó antes. Eso no era amor, Lía. Era costumbre disfrazada de compromiso». Lía se giró para mirarlo, maravillándose una vez más de cómo este hombre había llegado a conocerla tan profundamente en tan poco tiempo. «¿Y esto qué es?». Álvaro tardó en responder pasando sus dedos por el cabello suelto de ella. «Esto es lo que sucede cuando 2 personas que han estado viviendo vidas a medias finalmente se encuentran». Esa noche, mientras Lía dormía acurrucada contra su pecho, Álvaro permaneció despierto contemplando el futuro. Sabía que esta burbuja de perfección no podría durar para siempre. Pronto, Lía tendría que enfrentar el mundo exterior, tomar decisiones sobre su carrera, su apartamento, su vida. Y él tendría que preguntarse si lo que habían construido entre estas paredes podría sobrevivir a la realidad. La respuesta llegó más pronto de lo que cualquiera de los dos había anticipado. El viernes por la mañana, mientras desayunaban en la terraza, Dolores apareció con una expresión preocupada y un sobre en las manos. «Señor Álvaro, esto llegó por mensajería urgente para la señorita Lía». Lía reconoció inmediatamente el membrete. Era de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó la carta en silencio. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y finalmente a algo que Álvaro no pudo descifrar completamente. «¿Qué dice?», preguntó él. «Me ofrecen la posición de primera violinista», respondió Lía con voz extraña. «El puesto que siempre había soñado». Aparentemente, después de todo el escándalo, algunos mecenas importantes decidieron que merecía una oportunidad. «Eso es maravilloso», dijo Álvaro, aunque sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente al pánico. «Es lo que siempre quisiste». «Sí», murmuró Lía. «Lo es». Pero su tono no sonaba a celebración, sonaba a despedida. El resto del día transcurrió en una tensión sutil que ninguno de los dos quería reconocer abiertamente. Lía parecía perdida en pensamientos, y Álvaro se descubrió observándola como si quisiera memorizar cada gesto antes de que se desvaneciera. Esa tarde, ella le pidió que la llevara a su apartamento en Sevilla para recoger algunas cosas. Era la primera vez que salían de la burbuja protectora de Carmona desde su primera noche juntos. El apartamento de Lía era exactamente como Álvaro había imaginado, elegante pero acogedor, lleno de música y libros, con fotografías de conciertos y recuerdos de viajes. Pero también estaba lleno de fantasmas. El vestido de novia colgaba aún en el armario como un espectro blanco. Había invitaciones de boda sin enviar sobre la mesa del comedor. «Tengo que enfrentar todo esto eventualmente», dijo Lía, mirando alrededor con expresión melancólica. «No puedo esconderme en tu casa para siempre». «¿Es eso lo que has estado haciendo? ¿Esconderte?». Lía se giró hacia él y Álvaro vio lágrimas en sus ojos por primera vez en días. «No lo sé», admitió. «Tal vez. O tal vez he estado encontrándome a mí misma. No estoy segura de cuál es la diferencia». Álvaro se acercó y la tomó entre sus brazos. «La diferencia es que esconderse es temporal. Encontrarse a uno mismo es para siempre».
¿Y si tomar este trabajo significa perderte? La pregunta flotó entre ellos como una confesión dolorosa. Álvaro sintió que se le contraía el pecho. ¿Por qué tendría que significar eso? Porque tengo miedo, susurró Lía. Tengo miedo de que lo que hemos vivido solo haya sido posible porque estábamos aislados del mundo real. Tengo miedo de que cuando vuelva a mi vida normal, descubra que esto era solo una fantasía hermosa. Álvaro la separó suavemente para poder mirarla a los ojos. Lía, lo que siento por ti no es una fantasía. Es lo más real que he tenido jamás. Pero tienes razón en una cosa. No puedes tomar decisiones sobre tu futuro basándote en el miedo. ¿Qué sugieres? Sugiero que aceptes el trabajo, que vuelvas a tu vida y que me dejes demostrarte que lo nuestro puede sobrevivir al mundo real. Esa noche durmieron en el apartamento de Lía por primera vez. Fue diferente a las noches en Carmona, más terrenal, menos mágico, pero también más real. Cuando Álvaro la abrazó en su propia cama, entre sus propias sábanas, rodeados de su propia vida, Lía supo que él tenía razón. Era hora de descubrir si lo que habían encontrado juntos era lo suficientemente fuerte para florecer bajo la luz del día. El primer día de Lía como primera violinista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla amaneció con un cielo despejado que parecía augurar nuevos comienzos. Álvaro la llevó al Teatro de la Maestranza en su Mercedes y durante todo el trayecto Lía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado desde sus primeras audiciones profesionales. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Álvaro mientras se detenían frente al teatro. Todavía puedes cambiar de opinión. Lía sonrió y se inclinó para besarlo suavemente. Estoy segura, pero gracias por darme la opción de escapar. Siempre tendrás esa opción conmigo, respondió él, acariciando su mejilla. Pero creo que ya no la necesitas. Los ensayos fueron intensos. La orquesta estaba preparando el concierto para violín de Mendelssohn, una pieza que Lía conocía de memoria, pero que ahora tenía que interpretar desde una perspectiva completamente nueva, como solista principal. Sus compañeros músicos la recibieron con una mezcla de curiosidad y respeto, algunos susurrando sobre el escándalo de su boda, pero la mayoría concentrándose simplemente en la música. Al finalizar el primer ensayo, el director, maestro Emilio Vázquez, se acercó a ella con una sonrisa. «Ha sido extraordinario, señorita Navarro. Su interpretación tiene una profundidad emocional que no había escuchado antes. Sea lo que ha vivido recientemente, su música se ha beneficiado de ello». Lía se ruborizó ligeramente. Era cierto que tocaba diferente ahora. Las experiencias de las últimas semanas habían añadido capas de emoción a su técnica que antes no existían. El dolor, la pasión, la renovación, todo se traducía en notas que resonaban con una honestidad brutal. Esa tarde, cuando Álvaro la recogió del teatro, Lía prácticamente radiaba energía. «¿Cómo te fue?», preguntó él, notando inmediatamente su estado de ánimo elevado. «Mejor de lo que esperaba», respondió ella deslizándose a su lado en el asiento. «Siento como si estuviera tocando el violín por primera vez, como si todas esas técnicas que había aprendido finalmente tuvieran alma». Álvaro sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y algo más complejo. La comprensión de que Lía estaba floreciendo de maneras que no tenían nada que ver con él. Era hermoso y aterrador a la vez. Durante las siguientes semanas, establecieron una rutina que parecía funcionar perfectamente. Lía pasaba los días ensayando y las noches en el apartamento de Álvaro en el centro de Sevilla, un piso elegante con vistas a la Giralda que él había mantenido para los días que trabajaba tarde en el juzgado. Los fines de semana los pasaban en Carmona, en la casa que ahora sentían como su refugio privado. Pero fue precisamente cuando las cosas parecían estar encontrando su equilibrio perfecto, que el pasado decidió hacer una aparición inesperada. Un miércoles por la tarde, mientras Lía salía del teatro después de un ensayo particularmente exitoso, se encontró cara a cara con Hugo Ramírez. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas y una barba descuidada que no encajaba con la imagen pulcra que siempre había mantenido. Llevaba un ramo de rosas rojas en las manos, como si fuera a una cita romántica,
en lugar de a un encuentro no solicitado con su ex prometida. Lía, dijo su nombre como una oración. Por favor, no te vayas. Solo necesito 5 minutos. Lía sintió que se le aceleraba el corazón, pero no de la manera que Hugo esperaba. Era ansiedad, no nostalgia. Irritación, no amor. No tenemos nada de qué hablar, Hugo. Claro que sí, insistió él, bloqueando parcialmente su camino. Tenemos 5 años de historia que hablar. Tenemos una vida que construimos juntos. La vida que construimos juntos era una mentira, respondió Lía con más firmeza de la que se había sentido capaz de mostrar semanas atrás. Y lo sabes. Hugo se acercó un paso más, y Lía notó que olía a alcohol. No estaba completamente borracho, pero definitivamente había estado bebiendo. Cometí un error, dijo con voz desesperada. Un error terrible, pero Carmen no significa nada para mí. Tú eres la mujer de mi vida, Lía. Siempre lo has sido. Carmen no significa nada. La voz de Lía se elevó. ¿La madre de tu hijo no significa nada? Es complicado. No, Hugo, no es complicado. Es simple. Me engañaste, me mentiste y me humillaste delante de cientos de personas. Fin de la historia. Hugo dejó caer las rosas al suelo y trató de tomar sus manos. Por favor, Lía. Sé que he oído rumores sobre ti y ese juez, pero eso es solo rebote, ¿verdad? Solo estás dolida y confundida. Pero podemos superarlo. Podemos... ¡No te atrevas! La furia de Lía fue tan intensa que Hugo retrocedió. No te atrevas a minimizar lo que siento por Álvaro llamándolo rebote. Lo que tengo con él es más real de lo que fue jamás contigo. ¿Álvaro? Hugo sonó genuinamente sorprendido. ¿Están tan involucrados que ya lo llamas por su nombre de pila? Estamos tan involucrados que lo amo, declaró Lía, y al decir las palabras en voz alta por primera vez, sintió como si una pieza fundamental del rompecabezas de su vida acabara de encajar en su lugar. Hugo se quedó inmóvil como si acabara de recibir una bofetada. No puedes amarlo, murmuró. Es imposible. Hace apenas un mes descubrí lo que es el amor verdadero, lo interrumpió Lía. Y no se parece en nada a lo que tuvimos nosotros. Se giró para marcharse, pero Hugo la agarró del brazo. Lía, espera. Suéltala. La voz de Álvaro resonó detrás de ellos con una autoridad que no admitía discusión. Había aparecido como surgido de la nada, con su presencia imponente y una expresión que prometía consecuencias desagradables si Hugo no obedecía inmediatamente. Hugo soltó el brazo de Lía como si se hubiera quemado. Juez Ferrer, dijo tratando de recuperar su compostura, solo estaba hablando con mi ex prometida. Su ex prometida claramente no desea hablar con usted, replicó Álvaro, colocándose protectoramente junto a Lía. Le sugiero que respete eso. Esto es entre Lía y yo, protestó Hugo. No tiene derecho a interferir. Álvaro sonrió, pero no había calidez en el gesto. Tengo todo el derecho del mundo, porque Lía es la mujer que amo, y no voy a permitir que nadie la acose. Las palabras flotaron en el aire como una declaración oficial. Hugo miró alternativamente a Álvaro y a Lía, buscando algún signo de que esto era una actuación, una farsa diseñada para lastimarlo, pero lo que vio en sus rostros era una conexión tan real y profunda que finalmente comprendió que había perdido a Lía para siempre. Esto no ha terminado, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sí, Hugo, dijo Lía suavemente. Sí ha terminado. Cuando Hugo se alejó con los hombros caídos y las rosas abandonadas en el suelo, Álvaro se giró hacia Lía. ¿Estás bien? Mejor que bien, respondió ella, echándose en sus brazos. Estoy perfecta, porque finalmente sé, sin lugar a dudas, que estoy exactamente donde debo estar. Esa noche, en el apartamento de Álvaro, se sentaron en la terraza que daba a la Giralda iluminada, compartiendo una botella de vino y el silencio cómodo que había seguido al encuentro con Hugo. Pero Lía sabía que había algo importante que necesitaba decir, algo que el confrontamiento de la tarde había cristalizado en su mente. Álvaro, comenzó girándose en su silla para mirarlo directamente. Esta tarde, cuando le dije a Hugo que te amaba, no lo dije solo para herirlo. Álvaro dejó su copa de vino en la mesa
y la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. «¿Qué me estás diciendo, Lía?» «Te estoy diciendo que te amo», respondió ella, su voz clara y firme. Completamente, profundamente, de una manera que no sabía que era posible. «Y sé que es pronto. Sé que las circunstancias han sido extraordinarias, pero también sé que esto es real». Álvaro se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino el peso de lo que significaban. Luego se levantó de su silla y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos, con una ternura que hizo que los ojos de Lía se llenaran de lágrimas. «Yo también te amo», murmuró. «Desde esa primera noche en el teatro, algo en mí supo que eras especial. Y desde la primera noche que pasaste en mi casa, supe que no podría dejarte ir jamás». Se besaron bajo las estrellas de Sevilla, y fue un beso diferente a todos los anteriores. No era pasión urgente ni consuelo desesperado, era una promesa. Era el reconocimiento mutuo de que lo que habían encontrado juntos era para siempre. Cuando se separaron, Álvaro mantuvo sus manos en el rostro de Lía. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo, con una seriedad que la hizo sentir que se aceleraba su corazón. «¿Qué? ¿Te mudarías conmigo?» «No necesariamente aquí, no necesariamente a Carmona, donde tú quieras, pero juntos». Lía sintió que una sonrisa se extendía por su rostro como el amanecer. «¿Me estás pidiendo que vivamos juntos oficialmente?» «Te estoy pidiendo que construyamos una vida juntos», corrigió él. «Oficialmente, públicamente, para siempre». «Sí», respondió ella sin dudar. «Sí a todo». Los días que siguieron a esa declaración fueron un torbellino de decisiones prácticas y sueños compartidos. Decidieron quedarse principalmente en el apartamento de Álvaro durante la semana, para estar cerca tanto del juzgado como del teatro, y usar la casa de Carmona como su refugio de fin de semana. Lía comenzó a traer sus pertenencias gradualmente, mezclando su vida con la de él de maneras que parecían completamente naturales. Sus partituras se extendían por el piano de cola de Álvaro. Sus libros de poesía se intercalaban con sus tratados legales. Su ropa llenaba la mitad del armario que había estado vacío durante años. Pero fue una semana después, durante el primer concierto oficial de Lía, como primera violinista, que su relación se hizo verdaderamente pública. El teatro de la Maestranza estaba lleno hasta la bandera. La expectación era palpable. Todos querían escuchar a la mujer que había sido abandonada en el altar y que ahora volvía triunfante a los escenarios. Lía podía sentir los ojos del público sobre ella desde el momento en que apareció en el escenario, pero por primera vez en su carrera, las miradas de extraños no la ponían nerviosa, porque en la quinta fila, en el mismo asiento donde había estado la noche que la escuchó por primera vez, estaba Álvaro. Y cuando sus ojos se encontraron un momento antes de que comenzara la música, ella vio en ellos todo el amor y la admiración que necesitaba para tocar como nunca antes lo había hecho. El concierto para violín de Mendelssohn fluyó de su instrumento como agua de un manantial. Cada nota estaba impregnada de las emociones de las últimas semanas: el dolor de la traición, la sorpresa del amor inesperado, la alegría de la renovación. El público estaba completamente cautivado, y cuando terminó el último movimiento, el silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. Luego explotó el aplauso. La gente se puso de pie como un solo hombre, gritando «¡Bravo!» y aplaudiendo hasta que les dolieron las manos. Lía hizo sus reverencias, sonriendo a través de las lágrimas de emoción, pero sus ojos buscaban constantemente a Álvaro en la multitud. Después del concierto, en el vestíbulo del teatro lleno de admiradores y periodistas, Álvaro se acercó a ella con un ramo de gardenias blancas, sus flores favoritas, que él había aprendido a amar también. «Has estado extraordinaria», le dijo, ignorando completamente las cámaras que se disparaban a su alrededor. «Solo porque sabía que estabas escuchando», respondió ella, aceptando las flores. Fue entonces cuando un periodista se acercó con micrófono en mano. «Señorita Navarro, ¿es cierto que está usted saliendo con el juez Ferrer?» Lía miró a Álvaro, quien asintió casi imperceptiblemente. Era hora de enfrentar el mundo juntos. «Estoy enamorada del juez Ferrer», dijo claramente,
para que todas las cámaras la escucharan. Y él está enamorado de mí. Estamos construyendo una vida juntos. ¿No le parece muy pronto después de lo que pasó con Hugo Ramírez? Álvaro se adelantó antes de que Lía pudiera responder. El corazón no sigue calendarios, dijo con su autoridad natural. Lía y yo nos hemos encontrado en el momento perfecto de nuestras vidas. Eso es todo lo que importa. Tomó la mano de Lía y la llevó hacia la salida, dejando atrás a los periodistas y dirigiéndose hacia su futuro. En el coche, mientras se alejaban del teatro, Lía reflexionó sobre lo diferente que se sentía ahora comparado con apenas 2 meses atrás. Entonces había estado preparándose para una boda que habría sido el final de sus sueños. Ahora estaba viviendo un amor que era el comienzo de todo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Álvaro, como si hubiera estado leyendo sus pensamientos. Lía no dudó ni un segundo. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en conocerte. 3 meses después del concierto que había solidificado públicamente su relación, Lía y Álvaro habían encontrado un ritmo de vida que parecía perfecto. Sus días transcurrían en una armonía que combinaba la pasión del primer amor con la comodidad de una pareja establecida. Lía brillaba en la orquesta, donde su nueva profundidad emocional había elevado su técnica a niveles extraordinarios. Álvaro, por su parte, había encontrado en el amor una inspiración que lo hacía más humano en sus decisiones judiciales, más comprensivo con las fragilidades del corazón humano. Pero fue un martes gris de noviembre, cuando una sombra del pasado amenazó con nublar su felicidad. Lía estaba en el apartamento, preparando una cena especial para celebrar que Álvaro había sido seleccionado para una importante comisión judicial, cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo la impulsó a responder. «¿Lía Navarro?», preguntó una voz femenina que no reconoció inmediatamente. «Sí, soy yo. Soy Carmen, Carmen Delgado». Lía sintió que se le helaba la sangre. Carmen, la mujer embarazada que había destruido su boda, la amante de Hugo, la madre de su hijo. «¿Qué quieres?», preguntó Lía tratando de mantener la voz firme. «Necesito hablar contigo. Es sobre Hugo. Es importante». «No tengo nada que hablar contigo sobre Hugo», replicó Lía. «Esa parte de mi vida terminó. Por favor». La voz de Carmen sonaba desesperada. «Solo 5 minutos. Te prometo que después no volverás a saber de mí». Algo en el tono de Carmen hizo que Lía dudara. Había una urgencia que trascendía el drama, un miedo real que le resultaba familiar. «¿Dónde?», preguntó finalmente. Se encontraron en un café pequeño cerca del río, lejos de los lugares donde Lía podría ser reconocida. Carmen se veía muy diferente de la mujer que había irrumpido en la catedral, más delgada después del parto, con ojeras profundas y una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en sus rasgos. «Gracias por venir», dijo Carmen cuando Lía se sentó frente a ella. «Sé que no me debes nada». «Tienes razón, no te debo nada», respondió Lía. «Así que ve directo al grano». Carmen respiró profundamente antes de hablar. «Hugo no reconoce al bebé. Dice que no puede estar seguro de que sea suyo». Lía sintió una mezcla de indignación y algo que se parecía al déjà vu. ¿Y está tratando de comprar mi silencio. Me ofrece dinero para que desaparezca, para que no hable con la prensa, para que no arruine su rehabilitación pública». «¿Su qué?». Carmen sonrió amargamente. «Aparentemente Hugo ha contratado una empresa de relaciones públicas. Están trabajando en limpiar su imagen. La historia que quieren contar es que fue un error de juventud, que está arrepentido, que está listo para sentar cabeza con la mujer correcta». Lía sintió náuseas. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». «Todo», respondió Carmen. «Porque esa mujer correcta eres tú. Su plan es recuperarte. Eso es ridículo. Estoy con Álvaro. Todo el mundo lo sabe. Pero según Hugo, eso es solo una aventura de rebote. Está convencido de que puede hacerte volver con él si elimina todos los obstáculos». «¿Qué obstáculos?». Carmen la miró directamente a los ojos. «Yo soy uno de ellos, y tu juez es el otro». Un escalofrío recorrió la espalda de Lía. «¿Qué estás insinuando?». «Estoy insinuando que Hugo no va a rendirse fácilmente, y que puede ser peligroso cuando no consigue lo que quiere».
Lía se echó hacia atrás en su silla, procesando la información. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué me ayudas? Carmen miró por la ventana antes de responder. Porque durante esos 5 meses que estuve con él, llegué a conocerlo realmente, y porque después de ver cómo te ha tratado estos meses, cómo ha hablado de ti, me di cuenta de que nunca me amó. Yo solo era una diversión, y tú eras su trofeo. ¿Y ahora? Ahora sé que lo que tienes con el juez Ferrer es real. Lo he visto en las fotos de los periódicos, la manera en que te mira. Hugo jamás te miró así. Lía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción compleja que combinaba gratitud y comprensión. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a rechazar su dinero. Voy a criar a mi hijo sola. Y si es necesario, voy a la prensa y cuento toda la verdad sobre Hugo Ramírez. Y me cuentas esto porque creo que mereces saber a lo que te enfrentas, y porque pienso que tu juez también debería saberlo. Cuando Lía llegó a casa esa noche, Álvaro notó inmediatamente que algo había cambiado. Tenía esa habilidad innata para leer sus estados de ánimo, una conexión que a veces la sorprendía por su profundidad. ¿Qué ha pasado?, preguntó, dejando de lado los documentos legales que había estado revisando. Lía le contó todo: la llamada de Carmen, la reunión, las revelaciones sobre los planes de Hugo. Álvaro escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. ¿Crees que puede ser verdad?, preguntó Lía cuando terminó. Álvaro se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos detrás de la espalda en la postura que adoptaba cuando estaba procesando información compleja. Conozco a hombres como Hugo, dijo finalmente. Hombres que están acostumbrados a conseguir lo que quieren, que no aceptan un no por respuesta. Y sí, pueden ser peligrosos cuando se sienten acorralados. ¿Qué hacemos? Álvaro se giró hacia ella, y en sus ojos vio la determinación implacable que lo convertía en un juez formidable. Nosotros no hacemos nada diferente. Seguimos viviendo nuestra vida, amándonos, construyendo nuestro futuro. Pero yo me aseguro de que estés protegida. No quiero vivir con miedo, Álvaro. Él se acercó y la tomó entre sus brazos. No vas a vivir con miedo, porque yo no voy a permitir que nadie, nunca, te haga daño. Esa noche, mientras Lía dormía acurrucada contra él, Álvaro permaneció despierto largo tiempo, pensando en las medidas que tendría que tomar para proteger a la mujer que amaba más que a su propia vida. La estrategia de Hugo se reveló más pronto de lo que cualquiera había anticipado. Una semana después de la conversación con Carmen, los periódicos sensacionalistas comenzaron a publicar fotografías comprometedoras de Álvaro y Lía tomadas con teleobjetivos durante sus momentos más íntimos, besándose en la terraza de su apartamento, abrazándose en el jardín de Carmona, entrando juntos al teatro. Los titulares eran predecibles y maliciosos. El juez y la violinista, romance o conveniencia, Lía Navarro, del altar a los brazos de la justicia. ¿Aprovechó el magistrado su posición para conquistar a una mujer vulnerable? Pero lo que realmente alarmó a Álvaro no fueron las fotografías ni los titulares, sino la fuente de algunas informaciones íntimas que solo alguien muy cercano podría conocer, detalles sobre sus rutinas, sus lugares favoritos, sus horarios. Alguien los estaba vigilando sistemáticamente. Esto va más allá del periodismo sensacionalista, le explicó a Lía mientras desayunaban en la cocina, rodeados de los periódicos que relataban su vida privada. Esto es acoso coordinado. Lía miraba las fotos con una mezcla de violación y furia. En una de ellas, tomada desde un edificio cercano, se la veía tocando el violín en la terraza, completamente ajena a que estaba siendo fotografiada. ¿Crees que Hugo está detrás de esto? Estoy seguro, respondió Álvaro, y ya es hora de que esto termine. Esa misma tarde, Álvaro hizo algo que no había hecho en toda su carrera judicial. Utilizó sus contactos personales para investigar a alguien fuera del ámbito legal. En cuestión de horas, tenía un expediente completo sobre las actividades recientes de Hugo Ramírez. Los hallazgos fueron reveladores y perturbadores. Hugo había contratado no solo una empresa de relaciones públicas, sino también un detective privado especializado en investigaciones discretas.
Había estado siguiendo cada movimiento de Lía y Álvaro durante semanas, documentando su relación con una obsesión que bordeaba lo patológico. Pero lo más alarmante era el patrón que emergía de sus comunicaciones. Hugo había comenzado a hacer averiguaciones sobre la carrera judicial de Álvaro, buscando casos controvertidos, decisiones que pudieran ser cuestionadas, cualquier cosa que pudiera usar para dañar su reputación profesional. «Va a intentar destruirte profesionalmente», le explicó Álvaro a Lía esa noche. «Su lógica es simple. Si puede arruinar mi carrera, manchar mi reputación, entonces tú te alejarás de mí para protegerte». «Eso es monstruoso», murmuró Lía, «y completamente erróneo. Jamás te abandonaría por algo así. Él no lo sabe, porque nunca entendió realmente qué es el amor». Fue entonces cuando Álvaro tomó una decisión que cambiaría todo. «Voy a enfrentarlo directamente», anunció. «Esta cacería termina ahora». «¿Cómo?» «Invitándolo a una conversación, en terreno neutral, con testigos». Al día siguiente, a través de intermediarios legales, Álvaro envió una invitación formal a Hugo para una reunión en el bufete de abogados más prestigioso de Sevilla. El mensaje era claro. Era una oportunidad para resolver las cosas civilizadamente, o las consecuencias serían legales. Hugo aceptó, probablemente creyendo que había conseguido finalmente la atención que buscaba. La reunión se llevó a cabo un viernes por la tarde. Hugo llegó acompañado de su abogado, un hombre nervioso que claramente habría preferido estar en cualquier otro lugar. Álvaro llegó solo, con una carpeta bajo el brazo y la expresión serena que adoptaba en los casos más importantes de su carrera. «Hugo», dijo Álvaro cuando se sentaron frente a frente en la sala de conferencias, «creo que tenemos varias cosas que aclarar». «Juez Ferrer», respondió Hugo, tratando de mantener una sonrisa confiada. «No sabía que tenía algo que aclarar conmigo». Álvaro abrió su carpeta y esparció las fotografías de vigilancia, los informes del detective privado, las facturas de la empresa de relaciones públicas. «Esto dice lo contrario». La sonrisa de Hugo se desvaneció gradualmente mientras examinaba los documentos. «¿De dónde sacó esto?» «Eso no es importante», respondió Álvaro con calma. «Lo importante es que todo esto constituye acoso criminal, vigilancia ilegal, violación de la privacidad y, potencialmente, intento de chantaje». El abogado de Hugo comenzó a revisar frenéticamente los papeles, su rostro palideciendo con cada página. «Lo que sí es importante», continuó Álvaro, «es que esto pare. Ahora, completamente». «No sé de qué me habla», tartamudeó Hugo. «Sabe exactamente de qué le hablo, y sabe que tengo suficiente evidencia para arruinar no solo su reputación, sino su libertad». Álvaro se inclinó hacia adelante, y cuando habló, su voz tenía la autoridad implacable de años en los tribunales. «Lía me ama. Yo la amo a ella. Vamos a construir una vida juntos, y usted no va a interferir de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, ni ahora ni nunca. Ella debería estar conmigo», murmuró Hugo con una voz que sonaba cada vez más desesperada. «Estuvimos juntos 5 años. Íbamos a casarnos». «Iba a casarse con ella mientras esperaba un hijo con otra mujer», replicó Álvaro sin piedad. «Eso no es amor, es posesión. Y Lía no es una posesión». Se puso de pie, recogió sus documentos y miró a Hugo por última vez. «Si vuelve a acercarse a Lía, si la contacta de cualquier manera, si interfiere en su carrera o en su vida personal, si utiliza a los medios para acosarla, me aseguraré personalmente de que enfrente todas las consecuencias legales posibles». «¿Me he explicado claramente?» Hugo asintió débilmente, finalmente comprendiendo que había perdido no solo a Lía, sino cualquier poder que creyó tener sobre la situación. Cuando Álvaro salió del bufete, se sintió como si acabara de liberar no solo a Lía, sino a ambos, de una sombra que había estado amenazando su felicidad. Esa noche, cuando le contó a Lía lo que había sucedido, ella lo abrazó con una intensidad que le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Crees que realmente se dará por vencido?», preguntó ella. «Creo que finalmente entendió que lo que tenemos nosotros es inquebrantable», respondió Álvaro, «y que cualquier intento de separarnos solo lo va a perjudicar a él».
Por primera vez en meses, durmieron sin la sombra del pasado acechando sus sueños. Un año después de la confrontación final con Hugo, Lía despertó en la casa de Carmona con una sensación extraña en el estómago. No era malestar exactamente, sino algo diferente, una sensibilidad que no había experimentado antes. Álvaro ya había bajado a preparar el desayuno. Había desarrollado la costumbre de cocinar los fines de semana, una habilidad doméstica que lo relajaba después de las tensiones de la semana judicial. Se incorporó lentamente y se dirigió al baño, donde se miró en el espejo. Sus ojos tenían un brillo especial, su piel parecía más luminosa. Una sospecha comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que la llenó de una mezcla de emoción y nerviosismo. «Lía, ¿estás bien?», preguntó Álvaro desde abajo. «Sí», respondió ella, aunque su voz sonó extraña incluso a sus propios oídos. «Bajo en un momento». En lugar de bajar, se vistió rápidamente y salió de la casa sin decir palabra. Álvaro la vio desde la ventana de la cocina, caminando con prisa hacia el pueblo de Carmona, y frunció el ceño preocupado. Lía regresó una hora después con una bolsa pequeña de la farmacia y una expresión que Álvaro no logró descifrar. Subió directamente al baño y cerró la puerta. 10 minutos después, salió con lágrimas en los ojos y algo en la mano. «Álvaro», lo llamó con voz temblorosa. Él subió las escaleras de 2 en 2, alarmado por su tono. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?». Lía extendió su mano y le mostró la prueba de embarazo. 2 líneas rosadas brillantes que cambiaron el mundo de ambos en un instante. «Vamos a tener un bebé», susurró. Álvaro se quedó inmóvil, mirando la pequeña ventana plástica como si fuera el objeto más precioso del universo. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro hasta convertirse en algo radiante. «¿Un bebé?», repitió, como si necesitara confirmación. «Un bebé», confirmó Lía, riendo a través de las lágrimas. Álvaro la levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la depositó en el suelo, la besó con una ternura que contenía toda la alegría del mundo. «Te amo», murmuró contra sus labios. «A ti y a nuestro bebé. Los amo tanto que creo que mi corazón va a explotar». Los meses que siguieron fueron una sinfonía de preparativos y sueños compartidos. Álvaro se convirtió en el futuro padre más atento del mundo, leyendo libros sobre embarazo, acompañando a Lía a cada cita médica, hablándole al bebé cada noche antes de dormir. Lía continuó tocando con la orquesta durante la mayor parte del embarazo, su música adquiriendo una nueva dimensión de emotividad que el público percibía inmediatamente. Sus interpretaciones se volvieron más maternal, más profundas, como si estuviera tocando no solo para los asistentes al concierto, sino para la pequeña vida que crecía dentro de ella. Pero fue durante el 7º mes de embarazo que Álvaro hizo algo que sorprendió incluso a Lía por su simbolismo perfecto. Era un sábado por la tarde, y habían ido a visitar la Catedral de Sevilla, la misma donde todo había comenzado, donde la vida de Lía se había desmoronado para luego reconstruirse de manera más hermosa. Caminaban por los pasillos laterales, Lía con su vientre prominente y Álvaro protegiéndola discretamente de las multitudes de turistas. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo él cuando llegaron al mismo lugar donde se habían conocido, donde él había puesto su chaqueta sobre sus hombros y le había ofrecido refugio. Se arrodilló allí mismo, en el suelo de mármol de la catedral, ante la mirada sorprendida de turistas y fieles. Sacó un anillo de su bolsillo, un solitario elegante que capturaba la luz de los vitrales como una promesa hecha de cristal. «Lía Navarro», dijo con voz clara y firme. «En este mismo lugar nos encontramos cuando tu mundo se había desmoronado. Aquí te ofrecí mi protección, sin saber que estaba ofreciéndote mi corazón para siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lía, mientras las personas alrededor se detenían para presenciar la escena. «Quiero que este lugar no sea más el símbolo de un final doloroso, sino el comienzo de nuestra familia. ¿Te casarías conmigo aquí, donde todo comenzó?». «Sí», murmuró Lía, luego más fuerte. «Sí». El aplauso espontáneo de los presentes resonó en las bóvedas centenarias mientras Álvaro le colocaba el anillo y se levantaba para besarla. «¿Aquí mismo?»,
preguntó Lía. ¿Quieres casarnos en esta catedral? Si tú quieres, respondió él. Quiero que nuestro hijo sepa que sus padres fueron lo suficientemente valientes para convertir el lugar de su mayor dolor en el escenario de su mayor alegría. La boda se celebró 2 meses después, cuando Lía estaba en su 9º mes de embarazo. Fue una ceremonia íntima, con solo familia cercana y amigos queridos. Lía caminó hacia el altar con un vestido diseñado especialmente para acomodar su embarazo, radiante de felicidad y expectación. Esta vez no hubo interrupciones, no hubo drama, solo 2 personas que se amaban profundamente, comprometiéndose ante Dios y ante sus seres queridos a construir una vida juntos. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Lía sintió una patada fuerte de su bebé, como si el pequeño estuviera celebrando también. «Creo que aprueba», le susurró a Álvaro mientras se besaban. «Es el primer miembro de nuestro club de admiradores mutuos», respondió él acariciando su vientre. Esa noche, en la suite nupcial del hotel más elegante de Sevilla, mientras Álvaro acariciaba suavemente su barriga y le cantaba una nana improvisada a su bebé, Lía reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. 1 año y medio atrás, había creído que su mundo se terminaba cuando Hugo la traicionó en el altar. Ahora sabía que ese momento había sido en realidad el comienzo de su verdadera vida, porque había necesitado que se rompiera completamente para poder reconstruirse de la manera correcta. «¿En qué piensas?», preguntó Álvaro, notando su expresión contemplativa. «En que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de las peores», respondió ella. «En que si Hugo no me hubiera traicionado nunca te habría encontrado. Tal vez estábamos destinados a encontrarnos de todas formas», murmuró él. «Tal vez el universo simplemente se aseguró de que estuvieras disponible cuando llegara tu momento. ¿Crees en el destino?». «Creo en ti», respondió Álvaro simplemente. «Y creo en nosotros. Y eso es suficiente destino para mí». Mientras se quedaban dormidos esa noche, con las manos entrelazadas sobre el vientre que contenía su futuro, ambos sabían que habían encontrado algo que era más raro y precioso que cualquier tesoro. Un amor que había nacido del dolor, pero había florecido en alegría pura. 3 semanas después de la boda, Lía despertó a las 4 de la madrugada con una contracción que la hizo jadear. Álvaro, que había desarrollado un 6º sentido para cualquier cambio en su estado, se despertó inmediatamente. «¿Es hora?», preguntó, ya completamente alerta. «Creo que sí», respondió Lía, aferrándose a su mano mientras otra contracción la atravesaba. El parto fue intenso, pero relativamente rápido para ser el primero. Álvaro permaneció junto a Lía cada segundo, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de amor y aliento, siendo su ancla en medio de la tormenta del nacimiento. Cuando finalmente su hija llegó al mundo, porque era una niña, perfecta y rosada, y gritando con unos pulmones que prometían una futura cantante, Álvaro lloró como no había llorado desde que era niño. «Es perfecta», murmuró, mientras la comadrona colocaba a la bebé sobre el pecho de Lía. «Es absolutamente perfecta». «Elena», susurró Lía mirando a su hija con una mezcla de asombro y amor instantáneo. «Se llama Elena». Elena Ferrer Navarro había nacido con el cabello oscuro de su padre y lo que prometían ser los ojos verdes de su madre. Cuando Álvaro la tomó en brazos por primera vez, la niña dejó de llorar y lo miró fijamente, como si lo reconociera. «Hola, pequeña», murmuró él con voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá, y te he estado esperando toda mi vida». Los meses que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir, primeras sonrisas, primeros balbuceos, y un amor tan intenso que a veces Lía se sentía abrumada por su magnitud. Álvaro demostró ser un padre tan devoto como había sido un amante. Cambiaba pañales con la misma precisión con que redactaba sentencias judiciales, cantaba nanas con una voz que derretía corazones, y podía calmar a Elena con solo tomarla en brazos. Cuando Elena cumplió 6 meses, Lía y Álvaro tomaron una decisión que habían estado contemplando desde su boda: crear algo que pudiera dar significado más profundo a su amor. «Quiero que nuestro amor sirva para algo más grande que nosotros», le dijo Lía una noche mientras alimentaba a Elena.
Quiero que Elena crezca sabiendo que sus padres no solo se aman, sino que usan ese amor para hacer del mundo un lugar mejor. Así nació la Fundación Elena, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar educación musical a niños en situación de vulnerabilidad. Álvaro utilizó sus contactos legales y sociales para establecer la estructura legal y conseguir financiamiento, mientras Lía diseñó el programa educativo y se convirtió en la directora artística. La sede de la fundación se estableció en una casa colonial renovada en el centro histórico de Sevilla. Los fines de semana el edificio se llenaba de niños de todas las edades aprendiendo violín, piano, guitarra y canto. Lía dirigía los ensayos de la orquesta infantil, mientras Álvaro se encargaba de los aspectos administrativos y legales. Pero lo que más emocionaba a ambos era ver cómo la música transformaba las vidas de estos niños, del mismo modo que el amor había transformado las suyas. El primer recital de la orquesta infantil se llevó a cabo en el Teatro de la Maestranza, el mismo escenario donde Lía había brillado como solista profesional. Pero esta vez, su papel era diferente. Dirigía a 40 niños de entre 8 y 16 años en una interpretación del Canon en Re, de Pachelbel, que hizo llorar a todo el público. Álvaro estaba en primera fila, con Elena de 1 año en brazos, viendo a su esposa realizar su sueño de una manera que jamás había imaginado cuando era joven. La niña aplaudía sin coordinación, pero con entusiasmo cada vez que terminaba una pieza, como si entendiera instintivamente que algo mágico estaba sucediendo. Después del concierto, en el vestíbulo lleno de padres orgullosos y benefactores emocionados, Lía se acercó a Álvaro con el rostro radiante. «¿Viste?», dijo tomando a Elena en brazos. «¿Viste cómo tocaron?». Algunos de esos niños no habían visto un instrumento musical hasta hace 6 meses. «Los vi», respondió Álvaro abrazando a sus 2 amores. «Y vi a la mujer más extraordinaria del mundo enseñándoles que la música puede salvarte la vida». «La música no me salvó la vida», corrigió Lía. «Tú me salvaste la vida. La música solo me ayudó a encontrar el camino de vuelta a mí misma». Esa noche, en casa, mientras Elena dormía en su cuna y ellos se relajaban en la terraza que daba a la Giralda, Lía reflexionó sobre todo lo que había cambiado en los últimos 2 años. «¿Sabes lo que más me asombra?», le dijo a Álvaro mientras se acurrucaba contra él. «¿Qué? Que algo tan horrible como lo que pasó en la catedral pudiera llevar a algo tan hermoso como esto». Álvaro la estrechó más fuerte contra él. «No fue lo horrible lo que nos llevó a esto», dijo suavemente. «Fue tu valentía para seguir adelante después de lo horrible. Fue tu capacidad para abrirte al amor cuando tenías todos los motivos para cerrarte. Fue tu fuerza para reconstruirte de una manera más hermosa». «¿Y tú? ¿Qué fue lo que te llevó a mí?». Álvaro sonrió en la oscuridad. «Mi incapacidad para resistir a una mujer que toca el violín como si su alma dependiera de ello». Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos de Sevilla, sintiendo el peso perfecto de su felicidad compartida. «Álvaro», dijo Lía finalmente. «¿Sí? Quiero otro bebé». Él se giró para mirarla, sorprendido y encantado. «¿En serio?». «En serio. Quiero que Elena tenga un hermano o hermana. Quiero llenar esta casa de música y risas y amor. Y la fundación, tu carrera, la fundación va a crecer con nuestra familia. Y mi carrera ahora es ser tu esposa, la madre de nuestros hijos, y la mujer que enseña a otros niños que la música puede ser un puente hacia una vida mejor». Álvaro la besó con una pasión que contenía toda la gratitud del mundo. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Amo la vida que hemos construido. Amo lo que somos juntos». «Y yo te amo a ti», respondió Lía, «por salvarme cuando más lo necesitaba, por enseñarme que el amor verdadero no solo existe, sino que puede sanarlo todo». Mientras las estrellas brillaban sobre Sevilla y su hija dormía pacíficamente en la habitación de al lado, Lía y Álvaro Ferrer sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar. Un amor que había nacido del dolor, había florecido en la pasión y había madurado en la creación de algo hermoso y duradero. En el silencio perfecto de esa noche, rodeados de todo lo que habían construido juntos, ambos entendieron que su historia no había terminado.
apenas había comenzado. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.